Hola Ulises, en el video de hoy vengo a responder a la pregunta que seguramente se hacen luego de terminar de jugar un partido de fútbol 5 y se preguntan ¿qué es la Edad Moderna? ¿Cuáles son las principales características y cuáles son los principales acontecimientos que sucedieron durante esta última? Así que comencemos por el principio. Se llama Edad Moderna a la etapa de la historia europea que va desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Los sucesos que marcaron el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna varían según distintos autores, pero en general se consideran la invención de la imprenta en 1440, la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, o, que según mi opinión es la más acertada, la llegada de los europeos a América en 1492. Por otro lado, sí existe un consenso para tomar a la Revolución Francesa de 1789 como fecha de finalización de este periodo y comienzo de la Edad Contemporánea. Entre las características principales de la Edad Moderna nos encontramos con la imposición en Europa de un sistema de pensamiento antropocéntrico, es decir, la concepción que confía en el poder de la razón humana para acceder al conocimiento del mundo, a través de la actividad intelectual y la experiencia. Además, se profundizó el proceso de la exploración ultramarina. Especialmente España y Portugal iniciaron aventurados viajes a través del Océano Atlántico y luego del Índico y del Pacífico, en busca de nuevas rutas comerciales. Estas exploraciones tuvieron como consecuencia que los europeos descubrieran territorios desconocidos para ellos hasta el momento, por lo cual entraron en contacto y comenzaron a interactuar sociedades de distintas regiones del mundo que eran desconocidas entre sí. Es a partir del descubrimiento de nuevas regiones geográficas y sociedades que los europeos comenzaron un proceso de conquista y colonización de amplios territorios tanto en América como en Asia. Esto tuvo como consecuencia el inicio del comercio de esclavos africanos que eran capturados en África y transportados hacia América para ser vendidos allí. Este comercio permaneció a lo largo de toda la Edad Moderna. Por otro lado, tenemos la crisis de la Iglesia Católica que culminó con la Reforma Protestante, provocando la ruptura de la unidad religiosa de Europa. A partir de la Edad Moderna convivieron, muchas veces con grandes conflictos, distintas religiones cristianas. En contrapartida, se desarrollaron y comenzaron a convivir diferentes sistemas de pensamiento y distintas líneas filosóficas. Por ejemplo, el racionalismo y el empirismo. Gracias a la invención y difusión de la imprenta, se editaron millones de libros que contribuyeron con la divulgación de las nuevas ideas. También nos encontramos con el fortalecimiento de la monarquía como sistema político, donde los reyes desarrollaron estrategias que les permitieron concentrar en su persona cada vez más el poder. En Europa, principalmente a partir del siglo XVII, se produjo una explosión demográfica que llevó la población de 95 millones a 130 millones de habitantes. Si bien la mayor parte de la población continuó siendo rural, fue importante el crecimiento de las ciudades. Caso contrario es lo que sucedió en América, donde como consecuencia de la conquista española, la población indígena descendió de unos 25 millones a mediados del siglo XVI a alrededor de 2 millones a mitad del siglo XVII. Durante el siglo XVIII se inició una lenta recuperación de la población americana. Y por último podemos destacar que se produjeron numerosos y largos conflictos armados entre los estados europeos a causa de la intolerancia religiosa, la búsqueda de control del territorio y las crisis sucesorias de las monarquías. Luego tenemos que hablar de los principales acontecimientos de la Edad Moderna. La complejización de las sociedades llevaron a que ocurran muchos acontecimientos. Podemos destacar en 1453, cuando el Imperio Otomano ocupó la ciudad de Constantinopla, culminando la conquista del Imperio Bizantino, e inició su expansión sobre Europa y el norte de África. Cristóbal Colón, en 1492, un navegante genovés al servicio de los reyes de España, inició una expedición marítima que lo llevó a América. En 1517, en Alemania, Martín Lutero inició la Reforma Protestante. Al mismo tiempo, en 1519 y 1535, respectivamente, Hernán Cortés conquista el Imperio Azteca y Francisco Pizarro conquistó el Imperio Inca.
Como contrapartida de lo ya mencionado, con la Reforma Protestante, en 1545 la Iglesia Católica inició profundas reformas en la institución, conocidas como la Contrarreforma Católica. Luego, en 1642, se produjo la Revolución Inglesa, una serie de enfrentamientos por el poder político entre la monarquía absoluta y los integrantes del Parlamento, que va a durar hasta 1688. En el 1700 nos encontramos con el inicio de una serie de reformas borbónicas para modernizar la monarquía española y su dominio sobre las colonias americanas. En 1760 comienza la primera revolución industrial en Inglaterra. Y por último nos encontramos con dos de los eventos más importantes dentro de esta edad. En 1776 se firma la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América de la Corona Británica y en 1789 estalla la Revolución Francesa, la cual derrocó a la monarquía y cambió las estructuras de poder en Francia, influenciando posteriormente a la independencia de las diferentes colonias de América. En cuanto al arte y el conocimiento en la Edad Moderna, podemos destacar que la conciencia del poder de la razón humana para acceder al conocimiento favoreció la llamada revolución científica, una corriente de construcción de conocimiento basada en la observación, la experimentación y la especulación racional, que sentó las bases de la ciencia actual. Además, se produjeron grandes adelantos técnicos en áreas como la navegación marítima, la medicina, la óptica, la astronomía, la biología y otras áreas de conocimiento. Luego, en el siglo XVIII, se desarrolló el pensamiento ilustrado, este movimiento intelectual, filosófico y cultural conocido como iluminismo o ilustración. Consideraba que la razón podía sacar a la humanidad de la ignorancia para construir un mundo mejor. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Dentro del arte nos encontramos con movimientos artísticos vigentes durante la Edad Moderna, los cuales fueron el Renacimiento, el Manierismo, el Barroco y el Rococó. En cuanto a la economía y sociedad en la Edad Moderna, la sociedad europea continuó siendo mayoritariamente agraria, aunque se produjo cambios importantes en el comercio y los modos de producción. A partir del ingreso en Europa de los metales preciosos americanos, se desarrolló en los estados europeos el mercantilismo. Esta doctrina económica considera que la riqueza de los estados dependía de la cantidad de metales preciosos que pudieran acumular. Al mismo tiempo se consolida el capitalismo como sistema económico y la burguesía como grupo social en ascenso con poder económico y político. Sin embargo, la sociedad continuó siendo estamental, es decir, que estaba dividida por ley en privilegiados, como el rey, los nobles y el clero, y los no privilegiados como los burgueses, artesanos y campesinos. Se desarrollaron grandes compañías comerciales como la Compañía Inglesa de las Indias Orientales y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. A partir del siglo XVII, Inglaterra y Holanda se afirmaron como potencias comerciales marítimas. De este modo se intensificó el comercio internacional. Por último, y terminando el video, tenemos que destacar la política durante la Edad Moderna, ya que surge y se consolida el concepto de Estado vinculado a la idea de nación como institución por encima de otro tipo de organización individual, familiar o social. La monarquía absoluta fue la forma de gobierno predominante en el continente europeo y se caracterizó por la concentración de todos los poderes del Estado en la figura de un rey, que accedía al trono a través de su herencia familiar. Esto era justificado filosóficamente por teorías como la del derecho divino, según la cual la autoridad del rey provenía de Dios. Las dinastías más representativas de esta forma de gobierno fueron los Borbones en Francia y los Habsburgo en España. En Inglaterra, el absolutismo no logró consolidarse y a partir del 1688 se instauró una monarquía parlamentaria. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que haya sido de utilidad y de interés. Si es así, los invito a que le pongan me gusta al video y que se suscriban para ayudarme a seguir creciendo. Y como ya saben, hasta otro dato de color.